Estamos de regreso a un punto y contrapunto. En Campeche habrá voto por voto y casilla por casilla. Esto tras la impugnación del triunfo de Laida Sansores, quien el año pasado era alcaldesa aquí en la Ciudad de México, en la alcaldía de Álvaro Obregón, y ahora es gobernadora electa por el estado de Campeche. Movimiento Ciudadano impugnó el resultado de la elección del pasado 6 de junio, señalando diversas irregularidades, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó el pasado viernes pues el recuento total de los votos, es decir, voto por voto, casilla por casilla, allá en ese estado. Veamos el contexto. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó el recuento de todos los votos emitidos en la elección a la gubernatura de Campeche, donde resultó ganadora Laida Sansores San Román, postulada por Morena y el PT. El 30 de julio, Movimiento Ciudadano impugnó esta elección por considerar que estuvo plagada de irregularidades relacionadas con urnas infladas, boletas apócrifas y compra de votos. Las y los magistrados del Tribunal Electoral aprobaron con 4 votos a favor y 3 en contra el proyecto presentado por la magistrada Janine Otalora para volver a contar los votos en los 21 distritos electorales del estado. En sus conclusiones, el tribunal apuntó que los planteamientos de Movimiento Ciudadano fueron fundados y que el recuento total despejará cualquier indicio serio y grave que genere la presunción legítima de violación a la autenticidad y libertad del voto. El escrutinio iniciará este miércoles desde las 9 de la mañana y hasta que concluya el recuento sin interrupciones. La magistrada Otalora tuiteó que el recuento terminará con cualquier duda sobre el resultado de la elección, pero el dirigente de Morena, Mario Delgado, aseguró que el Tribunal Electoral sigue con su robadera y calificó el recuento como ilegal. El presidente López Obrador, por su parte, insistió en una renovación tajante tanto del Tribunal Electoral como del Instituto Nacional Electoral y dijo también que es necesario limpiar de corrupción y de autoritarismo estos organismos. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir esta noche, Lisa, ¿le están quitando un triunfo a Morena por la mala, como diría el presidente López Obrador, o simplemente se está haciendo, pues, siguiendo los procedimientos después de una elección y el tribunal está actuando, digamos, con toda la ley para que haya una certidumbre en el resultado? ¿Cómo lo ves? Complicadísimo, porque justo el proyecto, como ya bien decía la nota, pues fue aprobado por 4 votos a favor y 3 en contra, lo cual quiere decir que no hubo un consenso unánime entre los magistrados que integran el tribunal. Sin embargo, bueno, pues en las instituciones en donde el voto por mayoría simple da las consecuencias pues a los actos reclamados, básicamente el hecho de que estos 4 magistrados hayan encontrado fundadas los reclamos de Movimiento Ciudadano, pues dio como consecuencia el reconteo de todos los votos en el caso del estado de Campeche. Importante nada más aquí, pues sí recalcar otro de los hechos que daba la nota, que es la diferencia entre los candidatos que ocupan el primero, el segundo y el tercer lugar es muy pequeña, es de menos de 10,000 votos. Evidentemente Campeche no es un estado particularmente poblado y por lo tanto sí es importante que cada uno de los votos emitidos pues se asigne directamente al candidato para el que fue votado, ¿no? De manera que entonces podamos tener certeza sobre ese resultado. No me parece que necesariamente una decisión así del tribunal sea una cosa que criticar a priori. Creo que lo que tenemos que revisar muy bien, y confío en que así se haya hecho, es justamente la evidencia que se presentó sobre las posibles irregularidades de la elección, y ojalá que si se refrenda el triunfo de Laida Sansores, como si no se refrenda, pues todos los actores políticos involucrados decidan aceptar el resultado del reconteo y no necesariamente iniciar otra campaña que ahora podría venir también de la oposición sobre las instituciones electorales o el propio proceso, porque creo que las y los ciudadanos de Campeche no se lo merecen. Quisiera yo, y a lo mejor esta es un poquito una provocación que podría incluso tomar elementos del bloque anterior, pues saber si el contraejemplo no hubiese, digamos, si ponemos el contrafactual, qué opinión nos hubiera merecido a todos los que estamos en esta mesa. Por ejemplo, si hubiese sido otro partido el que promoviera el recurso de revisión, la impugnación ante el tribunal, y el tribunal la hubiera negado, ¿no? ¿Qué estaríamos discutiendo en ese momento también? Pues quizás una cuestión facciosa. Entonces, el análisis debe partir de que las instituciones funcionan independientemente de que el resultado beneficie o no beneficie, y si no funcionan hay que saber específicamente en dónde estuvo la falla
medida para corregirla. Ojalá en este caso, y cierro nada más diciendo, uno de los análisis justo que salieron al respecto de la crisis del Tribunal Electoral decía lo que necesitamos es que las decisiones del tribunal cuando se logra revisar un proceso, una elección en particular, tengan consecuencias sostenidas, de manera que lo que no estemos viendo sea justo esta inercia de, como no estamos contentos con los resultados en su totalidad de un proceso, amenazamos cada ciclo electoral con una reforma institucional. María Clemente, ¿cómo lo ves tú? Morena siempre ha defendido también el tema del recuento voto por voto, ahora se está quejando porque le están dando ese derecho a la oposición. ¿Cómo lo ves? No nos estamos quejando porque se esté dando un derecho, estamos acusando o quejándonos de la discriminación del tribunal respecto a estos recursos legales en todo el proceso electoral que vivimos, ¿no? En este momento la militancia de Morena está cuidando los paquetes electorales en los 21 centros en los que se lleva a cabo el reconteo, ¿no? Pero llama justamente penosamente la atención, abonando a lo que decía Lisa ahorita, que en alcaldías como la alcaldía Cuauhtémoc, donde yo vivo, ¿no? En donde se denunció la compra masiva de votos, ¿no? Que el día de la elección hubo compras de 3,000 hasta 7,000 pesos, los votos por organizaciones de comerciantes ya conocidas, en la alcaldía, donde además tenemos documentados paquetes completos de personas que viven en Ecatepec y en Nezahualcóyotl, que son comerciantes y que estas organizaciones las registraron para votar y elegir a un gobernante donde no viven, algo absolutamente ilegítimo, y la ilegalidad de la carrera y compra de votos que hubo, por ejemplo, en la alcaldía Cuauhtémoc. Pero no así el tribunal, por ejemplo, ni siquiera consideró un reconteo parcial cuando nosotros documentamos, ¿no? Acompañando a nuestra compañera Dolores Padierna, pidiendo la nulidad de la elección por todo el cochinero que hubo en esta elección en la alcaldía Cuauhtémoc, por ejemplo, ¿no? Pero no solamente en Cuauhtémoc, pero sí se autorizó en Xochimilco un reconteo de votos, y en este caso ahora lo hace en Campeche. Es decir, es un tribunal que discrimina a Morena, ¿no? Y atiende los recursos de la oposición para ganar lo que no pudo, o ver qué esperanza tiene de poder recuperar, o lo que no pudo obtener con el voto popular, ¿no? Como ciudadana y como ahora diputada electa, pues llamo a que no debemos permitir que la oposición judicialice los comicios electorales y que pretenda ganar justamente, como decía ahorita, en tribunales lo que ha perdido en las urnas, porque es claro que la ciudadanía llamó a votar por la consecuencia del proyecto de la Cuarta Transformación en México, y pues nada, qué penosa situación la que estamos viendo, cómo se exhibe el tribunal de esta manera, pero pues qué bueno que ya se van, y qué bueno, me sumo al llamado de que urge una reforma electoral, porque esto tiene que cambiar. A ver, ¿cómo lo ves, Lecona? Es una buena idea, que qué bueno que ya se van, está o no tratando de ganar a través de los tribunales lo que no ganó en las urnas, la oposición. Ya, la verdad es que se esperaba que la elección del 6 de junio iba a ser una elección que se resolviera finalmente en los tribunales, y son pocos los casos que estamos viendo que se judicializan. A mí la verdad me da mucha risa escuchar que el tribunal le está sirviendo a la oposición, cuando parte de la crisis institucional que está hoy en el Tribunal Electoral parte de todas esas resoluciones impulsadas principalmente por el magistrado José Luis Vargas, el magistrado Billetes, precisamente en beneficio de Morena, en muchas ocasiones antes de la elección del 6 de junio. Pero bueno, no es el tema. Del tema tampoco puedo hablar mucho, tampoco puedo decir mucho, porque como sabrás, Genaro, yo tengo un conflicto de interés, porque la verdad es que los primeros 3 años del sexenio de Enrique Peña Nieto yo los viví al lado de Laida Sansores como su secretario particular en el Senado. Entonces, pues cualquier opinión que pueda dar va a tener ese sesgo. Lo que sí, y entonces en todo caso permíteme hacerlo, es contar una anécdota de la elección de 2015, cuando la propia Laida Sansores fue candidata la penúltima vez a la gubernatura en su estado, y lo que pasó, lo que vimos 2 días, me parece, después de la elección. Apreciamos el día de la elección cómo había un operativo y un movimiento impactante de recursos, de pagos a los famosos líderes de activistas que así estaban incluso nombrados en nóminas que tenía el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México en el estado de Campeche. Tanto así que la investigación que pudimos hacer en esos días, en esas horas, del carrusel de taxis que llevaban gente a votar y demás, nos llevó a un lugar
a una nave comercial que estaba enfrente de la Fiscalía, de la entonces Procuraduría General de la República y la unidad de la FEPADE que estaba para la elección ahí puesta, y donde la gente pues de plano acorraló y encerró prácticamente a las personas que estaban adentro de una mapachera, en una mapachera al interior de esta nave comercial, y donde estaba nada más y nada menos que instalada una oficina de Cristian Castro Bello, el sobrino del presidente nacional del PRI, entonces aspirante a la gubernatura de Campeche, que le ganó a Laida en ese momento, y nos encontramos con un montón de papeles que intentaron destruir, que la verdad ahí la gente hizo una labor impresionante de reconstruir en rompecabezas de todos los papeles que habían destruido, y encontramos incluso la contabilidad de este sujeto, de Cristian Castro Bello, que en ese entonces estaba conteniendo por una diputación local, donde se demostraba que nada más el pago a una sola persona, a uno solo de estos líderes, rondaba por los 466,000 pesos, cuando el límite de campaña, de tope de gastos de campaña, era de 468,000 pesos, ¿no? O sea, de ese tamaño y aparte los gastó en menos de una semana, la primera semana de la campaña. Entonces, de ese tamaño era la fuerza, o no sé si la sigue siendo, de la operación política que pudo hacer el PRI, y el resultado de esa elección fue nada más y nada menos que Alejandro Moreno Cárdenas, líder actual del PRI, que tiene su casita blanca en Campeche y un montón de cosas que quién sabe por qué le ha perdonado, de hecho, ya 6 años después, este gobierno. Bien, y finalmente, Eder, ¿cómo ves el tema tú, el tribunal y el voto por voto allá en Campeche? El recuento voto por voto es una reivindicación nuestra y por supuesto que la tenemos que proteger. Sí me parece que hay que utilizar el criterio. A ver, ahorita María les contó cómo hubo un montón de irregularidades y se documentaron la compra de votos en Cuauhtémoc. Alfredo le está contando cómo el PRI históricamente, esto operado por el PRI en Cuauhtémoc, Alfredo está contando cómo históricamente el PRI en Campeche ha sido quien opera estos fraudes electorales. Lo que el Movimiento Ciudadano denunció fueron las irregularidades, la compra de voto, la violencia que hubo en la jornada electoral. Eso no se demuestra contando voto por voto. Entonces, si lo que quieren resolver es el problema, que es un pecado social, el de la compra del voto porque se lucra con el hambre, eso no se va a resolver abriendo los paquetes voto por voto, porque ahí ya se consumó el fraude. ¿Cómo van a demostrar ellos cuál es el voto comprado del equipo de Alito y cuál es el voto legítimo a favor de Movimiento Ciudadano en este caso? Y además, quien ganó la elección es Laida Sansores de Morena, a quien no la están acusando de haber comprado votos. Jamás a Morena, ni el INE ni el tribunal, aunque son árbitros vendidos, no han podido demostrarnos que nosotros lucramos con el hambre, porque es nuestra causa fundacional o una de las causas fundacionales. Entonces le están perjudicando a una candidata que no participó en esos procesos de compra masiva del voto. Van a abrir los paquetes y no van a poder demostrar lo que sí está denunciando Movimiento Ciudadano, y que no dudo que sucedió como sucedió en Chihuahua, que yo les he dicho, ahí hubo un flagrante fraude electoral, pero no se va a comprobar abriendo los paquetes voto por voto. Seguramente la candidata, la gobernadora electa, tiene más votos que Juan Carlos Loera ya, pero el fraude se realizó antes. Entonces, que dejen de jugar los del Tribunal Electoral, los del INE, y que empiecen a ofrecer explicaciones a la ciudadanía reales sobre cómo impedir que sigan entorpeciendo y boicoteando la democracia de esta forma en todos los niveles electorales. Bien, me quedan 30 segundos. ¿Alguien quiere hacer un último comentario sobre este tema o nos vamos a la pausa? Bueno, regresamos después de la pausa con el último bloque de la noche. Ya dijo Lisa, vamos con lo que sigue. Lo que sigue es que los líderes de la coalición opositora integrada por el PAN, por el PRI, por el PRD, están en Washington, D.C., la capital de Estados Unidos, para denunciar ante la Organización de Estados Americanos y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo que ellos llaman la supuesta intervención del crimen organizado en el proceso electoral del pasado 6 de junio. El presidente López Obrador dice que lo hacen porque no pudieron ganar la mayoría en el Congreso. ¿Es realmente así? ¿Tendrá alguna implicación este viaje? Regresamos a ver qué dice la mesa de Punto y Contrapunto. No te vayas.